Bueno, vamos a ver un poquito del funcionamiento de la herramienta Flutterflow. En esta primera vamos a ver un poquito el entorno y a poder familiarizarnos con él. Primero siempre es recomendar descargar la versión de escritorio, aunque bueno, es lo mismo aplicable para también la versión web o cualquiera de ellas. Aquí tendremos nuestro dashboard con los proyectos que tengamos o los que estemos incluidos. Y bueno, vamos a empezar a ver alguna cosilla. Voy a coger este proyecto que tenemos ya, porque bueno, para poder crearlo simplemente en Create Now podríamos crear un proyecto nuestro con cualquier plantilla que fuese. Podemos coger cualquier plantilla, cualquier cosilla de estas, o crearlo en blanco y haríamos aquí a Start Building y nos lo crearía en blanco. Voy a aprovechar que ya tengo una cosa hecha para poder ver desde otro proyecto. Bueno, desde aquí voy a aprovechar los 3 puntos. Podemos borrar los proyectos, renombrarlos, abrirlos en nueva pestaña, aunque esto es para el navegador y os lo abrirá el navegador, ¿vale? Y bueno, pues bueno, aquí estaríamos en un proyecto. Vale, cosas que podemos ver primeramente. Vale, vamos a empezar a colocar aquí arriba. Tenemos nuestro modo de ver la aplicación, como si estuviésemos en móvil, como si estuviésemos en tablet o como si estuviésemos en PC. Vamos a intentar ver un poquito de las barras que tenemos disponibles. Vale, principalmente nos vamos a mover por toda la izquierda. Las que más utilizaremos van a ser el widget tree y el widget palette. Vale, el storyboard es un mapa conceptual de la página y las conexiones que hay entre, bueno, nuestra aplicación y las conexiones que hay entre ellas. Es útil a veces para saber, para ver bien las rutas, ver que no nos hemos dejado nada abierto, cosas así, o nada sin salida o sin acceso, pero principalmente usaremos estas dos de arriba. Aquí en el widget tree, lo que vamos a ver es todas las páginas que tenemos y la distribución. Aquí abajo la distribución del elemento. Podemos hacerlo más grande, más pequeño, podemos bloquearlo, podemos bajar para arriba, bajar para abajo, dependiendo, ya esto es personalizable según nuestra comodidad. Aquí tenemos, si seleccionamos aquí veremos todos los elementos, si seleccionamos aquí veremos solo las páginas y aquí solo los componentes. Vale, diferencias entre esto de páginas y componentes. Una página es un entorno, por así decirlo, entero. Vale, mientras que los componentes son herramientas que podemos generar, que son pequeñas, son como elementos más complejos, que en muchas páginas nos vendrá muy bien porque podremos hacer estos estos componentes para poder aplicarlos a diferentes páginas. Es como hacer un pequeño módulo que podemos ingresar en cualquiera de las otras páginas. Os voy a enseñar un ejemplo de otro proyecto. Vale, mira, por ejemplo, aquí en otro proyecto que tenemos, veis que, por ejemplo, tengo un componente de chat que lo hago con componente para luego poder meterlo en otras páginas, o este componente del banner que yo lo tengo creado en componente y luego en una página, como por ejemplo en este caso esta la tenemos en login o en Signal. Aquí en esta página de login veis que la tenemos aquí abajo. Muy bien, pero lo tendremos aquí abajo. Entonces yo, al hacer el componente, puedo editar y hacer funcionar este módulo y meterlo en todas las páginas. Entonces, para cuando son elementos que quiero hacer recurrente, que quiero que estén en varios sitios, es mucho más útil. Pero bueno, esto también lo iremos viendo la utilidad un poquito más adelante. Esto es simplemente introducción y para familiarizarnos. Vale, pues volvemos a estar aquí en nuestro proyecto. Entonces ya hemos visto esta estructura de las páginas. El árbol ahora lo veremos un poquito más adelante.
Y luego también tenemos esta parte de arriba que es donde tenemos todos los elementos con los que creamos las páginas. Esta parte también es más fácil buscar por ciertas cosas. También tenemos aquí nuestros componentes. Sobre todo principalmente por el tema de componentes, pero es verdad que normalmente siempre vamos a usarlo aquí, porque si le damos aquí en el más, que veis que es el mismo icono, también accedemos al menú desde aquí. Por lo tanto, esto es simplemente como la versión más grande. Vale, vamos a seguir viendo cositas que tenemos por aquí. Vale, por aquí tenemos todos los elementos de la base de datos. Nosotros en todos los proyectos usamos Firebase. Y bueno, aquí tendríamos todo el tema de la base de datos, la configuración con las reglas, algunas cosas. Estas normalmente os las dará ya mano hecha, pero bueno, aquí también podemos seleccionar todos los permisos. Aquí tenemos reglas específicas. Podéis aquí vincular, esto por ejemplo sí que es útil e interesante porque podéis vincular la colección de usuarios para usarlo también en base a la autentificación y bueno, por otros elementos que veremos más adelante. Y aquí es donde tenemos la base de datos. Estos elementos, por así decirlo, serían las tablas. Aquí tendríamos como nuestra lista de tablas y en cada una de las tablas podemos definir nuestros elementos. Bueno, estos son los data types, que son como... es una especie de variables, ¿sabes? Son como elementos que podemos... sí, como variables que podemos definir. Son como tipos de información que queremos que sea común. Este app state, que son... Esto sí que es más parecido a unas variables globales. Podemos definir variables o constantes. Aquí tendríamos todo el tema de las API call. Aquí podremos definir cualquier llamada API de diferentes elementos. Aquí tendríamos todos los elementos de media que queramos subir. Aquí tendríamos todos los elementos del custom code. Esto que tenemos principalmente custom functions, los widgets y las actions. Normalmente siempre usamos functions y actions, y es bueno que podemos aquí definir acciones custom usando Dart. Esto en el caso de tener que verlo se podrá ver, pero mira, si queréis un ejemplo, esto en un proyecto donde tenemos algunas cosillas. Por ejemplo, tenemos unas custom functions para el tema de para las fechas, o esta que es para conseguir para detectar si el color es claro o oscuro para que automáticamente me ponga un color de fuente. Todo esto ya os digo está en Dart. Alguna de estas. Esta, por ejemplo, que es una custom action para sacar un elemento, convertirlo a un PDF imprimible. Vale. Y esta, por ejemplo, que sirve para, además de crearlo, adjuntarlo o ponerlo en formato para enviar un correo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tendríamos funciones en la nube. Aquí tema de test, normalmente nunca la utilizamos. Esto de momento tampoco. Aquí todo el tema de la paleta, por donde podéis definir los colores, primario, secundario y terciario. También los podéis definir a mano, pero bueno, aquí podéis definir más lo que son los elementos de diseño de cara al tema, los puntos, los breakpoints de cada una de las visiones, la tipografía, los colores, etcétera. Y bueno, aquí hay ciertas configuraciones que bueno, tenemos aquí donde publicaríamos la pestaña donde se publicaríamos donde lanzaríamos la aplicación, haríamos la publicación de los cambios. Aquí tendríamos también el tema de meter las bases de datos, configurar el Firebase. Aquí es donde configuramos la primera conexión. Y bueno, principalmente de lo que vayáis a usar
usamos esos. También por aquí teníamos alguno interesante. Bueno, aquí el nombre proyecto, la ruta. Bueno, esto sí que se usa, ¿vale? Que es el initial page, que es donde queremos que vaya si el usuario no está logueado, ¿vale? Cuando cualquier usuario entre de nuevo en nuestra aplicación, definiremos aquí a qué página queremos que vaya. De manera que darle nos saldrá las páginas que tenemos y aquí lo que ponemos es la página a la que queremos que vaya cuando el usuario se haya logueado. Esto también lo veremos un poquito más adelante. Y bueno, aquí también podemos subir algunas cosas como el splash image, o sea, la imagen que se ve cuando está cargando, la imagen que se ve de error, alguna de estas imágenes. Y bueno, otros elementos que vamos a ver, aquí están en esta parte de la barra derecha, vemos lo que son los elementos de la página. Si seleccionamos cualquiera de los elementos nos va cambiando la información que nos da. Todo el tema de configuración de cada uno de los elementos. Vale, por ejemplo, vemos aquí si es un elemento, vemos tema de visibilidad, opacidades, los ejes, la distribución, el espacial. Lo veremos ahora un poquito más en profundidad. Y luego de aquí arriba, aquí vamos a tener, nos aparecerá si tenemos errores en rojo y nos dirá dónde tenemos el error. Por ejemplo, voy a ver si puedo provocar alguno para que lo podamos ver. Vale. Vamos, por ejemplo, ves, ahora me sale un error que me dice que la acción no está definida. Y si le doy, me lleva a dónde está el error. Que en este caso he puesto una acción, pero no la he definido. Una vez lo arreglemos, nos saldrá aquí con el sin errores en rojo. Y bueno, los warning suelen ser cosas de optimización que podéis consultarlo, pero tampoco le deis mucha importancia. Luego aquí en el ojito tenemos para ver nuestra previsualizar nuestra app. Tiene algunas funcionalidades, ¿vale? Pero no están enteras ni están todas. Entonces, esto es más que nada lo usamos para ver o toquetear algunos botones, pero no hace la funcionalidad de la página si lo que quieres es probar funcionalidad de la página. Para probar, por ejemplo, la funcionalidad de la página, podríamos darle o a publicar, o si tenemos la aplicación de escritorio, le podríamos, aquí en el rayito, podríamos tenerlo con el local run y darle al play. En este caso, como este proyecto de prueba no está bien definido porque no puedo gastar, pues eh, no me llega nunca a cargar. Pero bueno, desde aquí del play o el test podríamos probar las funcionalidades, sí, o sea, contra la carga de base de datos, funcionalidad de acciones, etcétera, etcétera. Vale, eso sería desde aquí, desde el rayito. Y nada, esto sería una primera clase para una primera aproximación a lo que es el entorno de la aplicación.